Muy buenos días, muchachos. ¿Cómo se encuentran? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la guía de trabajo autónomo número 3. Se va a hacer un análisis de la misma y si tienen alguna duda, algún comentario, podemos manejarlo tanto por lo que es la página de Classroom como por el canal de YouTube donde voy a postear este video. De igual forma, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden realizarla, no hay ningún problema. Trataré de analizar principalmente los aspectos relevantes de esta guía de trabajo y iremos hablando un poco respecto a la misma. Les voy a compartir la información sobre esta guía. Eh, Hablar un poco, bueno, que en el caso de este tema que vamos a ver es el de las relaciones entre el mundo musulmán y lo que es la parte de los europeos. Recordarles que tenemos una relación, y eso lo habíamos hablado en videos anteriores, lo que era la cultura musulmana que se da en Medio Oriente y lo que son los europeos o la cultura cristiana en lo que es en Europa. Ok, tenemos lo siguiente. A partir del siglo XI, la cristiandad comenzó un proceso de expansión e incorporó comunidades y pueblos a la fe católica. Acuérdense que, digamos, durante la Edad Media, principalmente la idea de la religión católica o la religión cristiana, eh, tiene la idea o la concepción de expandir la fe a todos los lugares de la tierra. Uno de los principales puntos que aquí va a generar un conflicto entre lo que son, digamos, por ejemplo, lo que son cristianos y lo que van a ser musulmanes es, recuerden, lo que es la toma de Constantinopla por parte de los turcos o lo que es la toma, digamos, de la ruta de las especies. Eso de cierta forma va a generar un sentido de identificación de los cristianos con la idea de expandir, aparte de expandir la fe, la idea de poder controlar la expansión de la cultura musulmana a Europa. Eso va a generar lo que posteriormente se va a conocer como las cruzadas. Una cruzada es como una idea, una guerra santa eh, para, para poder mantener o seguir manteniendo sus costumbres, su cultura, su religión, que eso es lo que creían en el caso de los cristianos, que es muy curioso la doble moral que existía en ese momento, porque una de las cuestiones que se maneja es el hecho de que mientras más sarracenos, más impuros, más musulmanes la persona matara, más cercano estaba al reino de los cielos. Entonces es curioso cómo se maneja un doble discurso en cuanto a esto. En el caso de las cruzadas, bueno, tenemos que fueron expediciones militares. Uno de los principales puntos era la toma de Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Bueno, porque Jerusalén es uno de los puntos importantes para los cristianos. Habían varios lugares santos para lo que es en el caso del cristiano. Entonces, en realidad, por ejemplo, Jerusalén, desde un aspecto religioso, tenía una enorme importancia. Acuérdense que, digamos, durante las medias realmente existía una creencia sobre lo que era la religión, la existencia de Jesucristo y sobre, digamos, por ejemplo, es más, se puede ver esa importancia o esa idea de que realmente cualquier cosa que hubiera sido, no sé, tocada, utilizada por Jesucristo, iba a ser parte, digamos, por ejemplo, de los cristianos, utilizado como, como una figura de lo que la religión cristiana es. Ejemplo de ello es que existía un clavo, supuestamente fue utilizado para la crucifixión de Jesucristo, un extracto, un pedazo de la cruz de Jesucristo, y eso, digamos, por ejemplo, eran venerados eh, porque se crea fielmente que, digamos, que había sido utilizado con Jesús. Entonces, hay que entender eso, ¿verdad? Y también tomando en consideración el hecho de que en la Edad Media tenemos una concepción de la idea de que realmente existía el infierno y que si usted no hacía las cosas bien, podía ir a ese lugar. Entonces, en realidad, existía una fiel creencia en el hecho de la existencia del infierno y imagínense ustedes en la Edad Media que sencillamente usted le digan, bueno, si usted va a estos lugares lejanos y hace la voluntad de Jesucristo, la supuesta voluntad, ¿verdad? Porque en ningún momento la voluntad ha sido la de matar a otras personas, eh, pues sus pecados o lo que usted haya hecho son perdonados. Imagínense para personas que tal vez hayan sido ladrones o hasta asesinos y que de repente les digan de que si usted sencillamente va a seguir haciendo lo que usted antes hacía,
por ejemplo, matar, sus pecados van a ser perdonados. Entonces, muchos sencillamente sí se enrumbaron hacia esto y también bajo la idea de qué podían conseguirse, porque una de las primeras cuestiones que se va a manejar en el caso de las cruzadas es el hecho de expandir la religión y controlar la cultura musulmana que solamente se quedara en Oriente. Pero posteriormente, obviamente, existe una intencionalidad económica con respecto a las cruzadas. Entonces tenemos que existieron, en este caso, por lo menos hubieron unas 7 cruzadas. Aquí están las principales, que es la de la primera, segunda, tercera y la cuarta cruzada. Como ustedes pudieron ver en la guía de trabajo autónomo, tenemos que en la primera cruzada está lo de la conquista de Jerusalén, y el Principado de Antioquía, el Condado de Esa en la segunda cruzada, hacia el 1146, que es dirigida por Conrado III y Luis VII de Francia, ¿ok? En esta primera cruzada y segunda cruzada todavía hablamos de lo que son los cruzados, que los cruzados eran una orden de sacerdotes cristianos que lo que hacían era que su principal fin era el de proteger a las personas que se movilizaban desde Europa hasta Tierra Santa. En la tercera cruzada aparece el sultán Saladino y se da la reconquista de Jerusalén, en este caso por lo que son los turcos. En la cuarta cruzada, que esto es importantísimo, y aquí se puede ver cómo existe una doble moral. Al principio está la idea de la fe católica, pero para la cuarta cruzada, por ejemplo, la idea era ir hacia Tierra Santa y reconquistar Tierra Santa. Pero, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante cuando hablemos de lo que son la función de los mercaderes o la importancia de los mercaderes o el poder que tenían los mercaderes, porque digamos, estos fueron los que en sí favorecieron para que en realidad los cruzados, en vez de ir a defender Tierra Santa, fueran a tomar, digamos, por ejemplo, Bizancio y a terminar de destruir el imperio de Bizancio. Ahora bien, ¿cómo fue la primera cruzada? Tenemos que muchos pensaban que había llegado lo del día del juicio final, la idea de reconquistar Tierra Santa, de que no era posible de que los sarracenos tomaran esto. Esto se va a dar durante el periodo del Papa Urbano II. Acuérdense que en realidad durante la Edad Media los papas eran los encargados de decir si un estado iba o no a la guerra. Entonces, en realidad, por ejemplo, el Vaticano tenía mucho poder durante la Edad Media. Ok, ¿qué hicieron los cruzados en Tierra Santa? Bueno, los comerciantes italianos que habían contribuido con sus naves a las cruzadas se vieron recompensados. Esos comerciantes italianos o ese comercio se va a beneficiar mucho con lo que es esta guerra o estas cruzadas, porque van a permitir la expansión del comercio de estos pueblos, por ejemplo, los genoveses, por mencionarles algunos, y esto les va a permitir el acceso a lo que es el azúcar de Siria, las especies, los perfumes y las sedas orientales. Eso lo que va a generar entonces es un beneficio para estos pueblos, principalmente los que se encuentran rodeando la costa del Mediterráneo. Pueblos, como les decía, como el caso de Génova, que van a acrecentar completamente, digamos, sus riquezas. Y se puede ver también todavía en el día de hoy en día. Con las edificaciones que existen. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora bien, ¿por qué hubo tantas cruzadas? Tenemos lo siguiente, hubieron tantas cruzadas porque las expediciones se han transformado cada vez más en una fuente de poder. O sea, al principio la idea era la de la religión, posteriormente un fin económico. ¿Cómo influyeron los comerciantes? Les comentaba anteriormente. Por ejemplo, el Papa Inocencio III había llamado a liberar Egipto de los venecianos, pero en este caso, perdón, el Papa Inocencio III había llamado a liberar Egipto, pero en el caso de los venecianos, que los venecianos eran los comerciantes, convencieron a los cruzados para ocupar Constantinopla. Y entonces, ¿por qué? Bueno, y porque la cuestión es que era acrecentar su comercio, acrecentar su poder económico. Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las consecuencias de las cruzadas? Es importante que lo entendamos acá. Se reinicia el contacto cultural y comercial entre Europa y Occidente después de todo este conflicto que duró siglos. La influencia de lugares portuarios o de pueblos portuarios, como les decía, como el caso de Génova, o en el caso, digamos, por ejemplo, de esta ciudad que es Venecia, que es una ciudad italiana. Es más, aquella ciudad que ustedes pueden ver que es la ciudad y que tiene, sus calles son de canales, es en agua. Eh, es más, ustedes lo pueden ver en esa película, en la de Spider-Man,
Far From Home, que por cierto en el primer lugar, el primer sitio que van cuando se dirigen hacia Italia es a Venecia. Entonces ahí ustedes pueden ver que están los famosos canales, están los barquitos estos que andan en los mismos, ¿ya? Eh, es una ciudad portuaria. Entonces tenemos que la nueva situación fortaleció el poder de los mercaderes y de los reyes. Entonces, es importante en este caso entonces comentar, ustedes van a ver aquí la práctica, bueno, esta es la práctica que ustedes tienen, ¿verdad? Para que después se puedan analizarlo con relación al texto que se les dio, pero es importante entonces comprender lo siguiente. Uno, las cruzadas se dan durante el periodo de la Edad Media. Dos, el principal fin al inicio de la primera cruzada fue el fin religioso. Eh, Su idea fue principalmente la de que no se expandiera la cultura sarracena o la cultura musulmana a Europa, sino que se quedara rezagada a Asia. Tres, después de un fin religioso, se empieza a observar cuáles eran los fines reales que existían detrás de esto, que eran fines económicos o comerciales. Cuatro, es importante entender que estas guerras o estas cruzadas favorecieron el comercio y favorecieron la aparición de mercaderes. Y cinco, tenemos que se beneficiaron algunos pueblos, como el caso de Génova, Venecia en Italia, en su mayoría pueblos costeros del Mediterráneo, que era, digamos, parte de la ruta que se daba entre Europa y Asia cuando estaba la ruta de las especies. Eh, entonces, y este comercio benefició y enriqueció de gran forma a diferentes personas que se convirtieron en grandes comerciantes y también a la vez benefició a estos grupos, como decir el caso de los cruzados, que como les mencionaba anteriormente eran sacerdotes guerreros que protegían el camino o su inicio, digamos, era el de proteger el camino de las personas que se movilizaban de Europa hacia Jerusalén. Eh, los europeos que se movilizaban en estas rutas. Entonces, ahí se beneficiaron de gran forma, se enriquecieron con el comercio y se volvieron grandes, pongámosle, terratenientes. Eh, Más adelante tal vez profundizaremos un poco más en otro video respecto a este tema. De igual forma, si ustedes tienen alguna idea de cómo es que sucedía esto durante la Edad Media y cómo fueron ellos, por ejemplo, un poco respecto al tema de las cruzadas y lo sangriento que fueron estos procesos o estos conflictos, estas cruzadas, pueden ver una película que se llama El Reino de los Cielos. De Orlando Bloom, también la pueden buscar como The King of Heavens, si no estoy mal. Eh, The King of Heavens o The Kingdom of Heavens, no me acuerdo muy bien, pero la idea es que pueden ver esa película, es muy, muy buena. Trata mucho el tema, digamos, esta situación, digamos, de cómo es que al inicio había un fin religioso y posteriormente cómo en realidad todo eso se pierde completamente y en realidad se puede observar lo que realmente existía, que era un fin económico. Bueno, chicos, un placer. De igual forma, si tienen alguna duda, si puedo ayudarles en algo, como les dije anteriormente, pueden contactarme por YouTube, el canal, o si no, también pueden hacerlo por el mismo Classroom y con mucho gusto eh, les estaré ayudando. Bueno, chicos, un placer y tengan un bonito día. Hasta luego.